Hola, soy Paola Olea, artista digital aquí de Santiago de Chile. Me enfoco full en dos diferentes áreas. Una es crear visuales con arte generativo y utilizando programación o programación nodal. Y la otra es que tengo un estudio de diseño y arte y tecnología, se llama Brillo, y nos encargamos en crear experiencias interactivas especialmente para museos. Y bueno, en mi área en general, el área como de visuales, yo no llevo mucho tiempo haciendo visuales, siempre ha sido una búsqueda constante de tratar de mejorarlas y de crearlas. Yo creo que ese es uno de los puntos que siempre me ha costado hacer, crearlas. Y ha sido un viaje un poco largo. Siempre partí con full programación y yo creo que todos parten un poco con processing, tratando de entender cómo hacer un círculo o hacer elementos que se puedan animar. Y así hacia adelante avancé hacia Open Frameworks. Luego, bueno, conocí el año 2019 un amigo que el Alfredo estaba haciendo clases de Touch Designer y él amablemente hizo una clase aquí en Chile y fui y fue, ok, esto es algo completamente nuevo para mí, necesito aprenderlo porque es mucho más visual, no hay que crear un código, no hay que escribirlo ni nada. Y fue, ok, quiero continuar aprendiendo este software, pero ¿cómo lo hago? Y fue una decisión, yo creo que fue un poco inspirada en uno de mis profesores cuando estudié en Nueva York, en el School for Poetic Computation, el 2018, que es Zach Lieberman. Y él hizo un ejercicio que es una visual diaria. Creo que partí un poco en enero haciendo visuales. Y dije ya, una hora diaria, una hora diaria, una hora diaria. Y después dije ya, las voy a subir. Y me acuerdo que el primer como posteo más de Touch Designer que dije ya, de aquí partimos de uno diario, fue el 14 de febrero del 2020, sí, antes de pandemia. Y yo creo que ahí eso permitió... la pandemia permitió crear nuevos modos de comunicación, me permitió y me abrió un mundo completamente distinto. Haber hecho ese ejercicio de, aprender full el programa, dos, ya uno se siente más fluido en él, tres, generar contenido y ser sí o sí ordenado y ser constante con ese ejercicio. ¿Y qué pasó el 2020? Es que al estar posteando constantemente, y lo posteaba siempre en Instagram, esto permitió que obviamente mis visuales fueran un poco más vistas, pero llegó el tema de los eventos virtuales. Yo creo que ese fue el inicio para, uno, que otros artistas te conozcan, dos, estar en contacto con los organizadores y ellos además te permiten o te abren otras puertas, porque me pasó después del Creative Commons Art, hicieron después, se asoció como les fue tan bien, en general uno dice 50 artistas es mucho, pero después en el segundo les fue mucho mejor, hicieron otro llamado, pero ahí se unieron con Lightbox, y creo que fue en el segundo festival, que se llamó el Creative Code Festival, que fue en noviembre del 2020, en donde sí, siguieron con el mismo ejercicio de utilizar Sansar, de crear de nuevo, hacer un llamado. Creo que aquí fueron muchos más de 100 artistas, así como que si le fue bien en el primero, el segundo le fue increíblemente. Y lo entretenido es que te permitían mostrar tus visuales en un espacio físico, y esto fue en uno de estos espacios que tiene Lightbox y fue expuesto en Nueva York. Y además aquí empezaron a hacer tutoriales, invitaron a gente que podían enseñar, a hacer workshops. Y me recuerdo que uno de esos workshops fue Pablo Alpe, hizo un tutorial y recuerdo que ese workshop de Pablo, que se llamaba, era organismos digitales. Tomé ese workshop y mi resultado que tuvo y lo empecé a itinerar. Y así creé una serie que se llama Organismos. Y a la gente le gustó tanto que me escribió Itzel, la de Creative Cop Art, y me dijo, oye Paola, no, mira, nos gusta la serie que estás haciendo de organismos, nos gustaría que no pudieras exponer una de tus obras en Shibuya. Shibuya es una ciudad, o comuna, siempre me confundo, pero está en Tokio, que es como el Wall Street de Tokio.
Y sí, una de mis visuales se fue a Tokio y ser expuesta allá. Entonces, en general, este camino de crear visuales constantemente, que a lo mejor yo creo que hubiera sido distinto si no hubiese pandemia. Yo creo que hubiera sido mucho más difícil. Creo que la pandemia permitió abrir nuevos horizontes, nuevas plataformas, y además nuevas plataformas para artistas que no eran conocidos y que pudieran compartir y llegar más allá con sus visuales o sus trabajos. Y todo, para mí todo nace y se logra por estas nuevas plataformas, estos nuevos festivales virtuales que te permiten mostrarte, ¿no? Yo creo que fue el puntapié inicial para todo lo que estoy haciendo ahora, que es poder hacerlas como un poco recibir y trabajar de hacer visuales, más que de mi trabajo que tenía en brillo, pero poder hacer lo que me gusta, que sea mi trabajo y que me digan, ya Paola, necesitamos unos visuales, haz lo que tú quieras, y una libertad y confianza completa, y hacer un poco lo que yo quiero, lo que me gusta. Yo creo que eso es muy importante. Lo planteo y obviamente todavía estamos en pandemia. ¿Qué pasará en el futuro con esto? Yo creo que nos dimos cuenta mundialmente de que todos estos espacios virtuales funcionan, de que sí, al inicio entendemos que, y obviamente yo trabajo en esto, pero entendemos que a la gente le cuesta entender lo que es la tecnología, pero a pesar de que nos cuesta, podemos aprenderlo y podemos usarlo. Somos capaces de poder entender y poder adaptarnos. Yo creo que eso es algo muy muy bueno. También ha servido de que muchos puedan ver, especialmente empresas, puedan entender de que lo digital es muy muy valioso y que deben invertir. Y les pasó a muchos museos que tuvieron que adaptarse y decir, ok, la gente no puede venir, está todo cerrado. ¿Cómo llegamos o cómo mostramos contenido? Mediante diferentes métodos. Y sí, han salido muchas galerías virtuales. Todo ha sido invertir y creer en estas plataformas. Incluso actualmente estoy apoyando a Sonidos Inversivos, que es que ellos están haciendo un proyecto de conciertos virtuales. Pero lo entretenido de esto es que ellos están tratando de enfocar en todo lo que tiene que ver con un poco más Latinoamérica, porque sí, y si lo vemos incluso desde el parte artística, está todo en Estados Unidos, más que en Europa. Yo creo que es Estados Unidos, porque tienen la tecnología, tienen otro tipo de internet, hay otros presupuestos de computadores en casa, es completamente distinto, y lo podemos ver en temas de, por ejemplo, Fortnite. Es un videojuego en donde se hacen eventos masivos. Hace poco salió el de Ariana Grande, un festival de 15 minutos, un show de 15 minutos en donde las personas vivían una experiencia única. Y entonces es cómo traer o cómo poder nosotros, incluso en Latinoamérica, poder utilizar esas plataformas, entendiendo que a mí personalmente me han servido como artista. En vez de utilizar Instagram, esos festivales me permiten que sea un portafolio al mundo. Obviamente también después de por pandemia, estos festivales digitales, también se hizo un poco más popular lo que es el tema de la criptomoneda. Y sí, el tema de NFT, arte digital. A mí, yo estoy en una plataforma, puedo decir que intenté meterme en esto, pero también es dedicación y tiempo. Yo estoy en Found app, me invitó la Itzel. Pero, por ejemplo, Itzel hace poco vendió una de las obras más caras, ¿sabes? Como mujer y más latina. La vendió a $2 millones. Y sí, es un trabajo, pero, por ejemplo, todo esto de NFT funciona mucho más en Twitter. Funciona como con otra plataforma. La clave sí o sí, a pesar de que puedes tener muy muy buen arte, es que tienes que tener contactos de vendedores. Sin eso no funciona, y literal. Entonces es súper complejo. También entiendo, y hablando con ella, me están pasó que es muy, se está
siendo muy como exclusivo, por decirlo así, todo lo que el NFT. Y les ha pasado que artistas que no son conocidos no les compran, como me pasaba a mí. Entonces están haciendo como campañas, ella funciona muchas veces como curadora, haciendo campañas de apoyar a otros artistas para que fueran conocidos y que los compradores los reconozcan y les compren arte, porque si no siempre va a ser un círculo vicioso, como pasaba el arte, bueno, como pasa todavía incluso el arte, que es, si no tienes un nombre conocido, no hacen compra de tus trabajos. Entonces eso que pasa en la vida física también está pasando en el mundo del NFT. Y si pasamos incluso, ya pensamos en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, sí que no hay ninguna tienda todavía, estamos muy atrás en todo lo que es digital. Estuve en conversaciones con, no puedo decir mucho nombre, pero de que va a salir un espacio en donde uno pueda mostrar sus obras y además poder después en el futuro venderlas como arte digital, NFT, todo lo que sigue en el proceso. También sé que está también el museo ahí en Argentina, pero ya me pasa eso, estamos recién empezando en Latinoamérica, no somos tan tecnológicos como creemos, pero yo creo que vamos a avanzar lento en ese tema de las criptomonedas, porque si aún nos cuesta entender lo que es un festival digital, veo que va a ser mucho más complejo entender lo que es una criptomoneda, de dónde viene, porque el NFT, como todo ese proceso, yo creo que nos va a costar quizás 5 años, yo creo. Yo creo que sí o sí se va a potenciar mucho más lo que son los festivales, o los espacios virtuales. Sí o sí, festivales, complejo lo de las criptomonedas, y sí o sí los festivales permiten y te abren al mundo. Y a mí por eso, y en resumen, a mí me ha funcionado para mostrar mis visuales en Tokio, en Rusia, salir en un libro, todo como gracias a otras personas que empezaron a mover estos espacios y que te permiten llegar a más puntos. Por eso, siempre creo que lo voy a repetir tantas veces, pero es una puerta al mundo, y a pesar de que a lo mejor hay gente que no lo puede comprender, o le cuesta entender de como la magnitud de estos espacios, de verdad abren al mundo. Pero esas plataformas, estos festivales, estos showcase han permitido que mis visuales quizás no sean conocidas en Chile, pero sí sean vistas en otras partes del mundo y que me puedan llamar y escribir. Te genera nuevos vínculos y oportunidades para poder mostrar tu trabajo y como avanzar. Y quizás como algún consejo a todos sería: sean constantes, avancen. Si les cuesta algo, no importa. A mí me pasó al inicio que no entendía nada y de a poco empecé a crear contenido y avanzar. Golpeen puertas. Si no saben, pregúntenle a alguien. Postulen a todos estos festivales que pueden haber. Si de repente hacen open calls o llamados abiertos de hoy hay una plataforma o una pequeña mantenita o una revista digital o lo que sea, escriban, no pierdan nada, manden sus visuales, inténtenlo una y otra vez. Alguna de esas puertas funcionará, se abrirá y de ahí se pueden abrir muchas más. Así que eso, cuídense y nos vemos. Chao.